para que así fuera. Bueno, estamos con don Arturo Alcalde, uno de los abogados laborales más importantes de México. Le agradezco, don Arturo, que nos acompañe en Éntrele Sin Miedo. Es un gustazo estar por aquí, Vicente. Gracias por acompañarnos y para un tema tan importante. Porque mientras hay muchos que hablan de cifras de empleos y de desempleo al final del año, pocos verdaderamente nos hemos prestado en los medios de comunicación a hacer la chamba verdadera de análisis de las cifras, de cómo las empresas muchas veces, pasándose por el arco del triunfo, y discúlpeme usted mis expresiones, han violado los derechos de los trabajadores. Y el outsourcing, la subcontratación, qué bueno que va para abajo, qué bueno que se pone el dedo en la llaga. Deme su opinión. Yo creo que fue muy importante que el día de hoy en la mañanera efectivamente se hablara claro y profundo sobre el tema del outsourcing, porque constituye un despojo de los derechos de los trabajadores a través de múltiples formas, a través de formas simuladas de sustitución patronal, honorarios, creación de empresas ficticias y finalmente afectando no solo a los trabajadores sino también a la seguridad social y al fisco. Se trata de un despojo, de un monstruo de 1000 cabezas y que ahora por primera vez, hay que decirlo con mucha claridad, el gobierno habla claro del problema y observa que durante todas las administraciones anteriores se le había dado carpetazo al asunto, a pesar de que se sabía que buena parte de las empresas están acudiendo a estos mecanismos de despojo en contra de lo más importante de los hombres y mujeres que viven de su trabajo. Estamos hablando, si recuerdo bien, de alrededor de 6,000 empresas, de agencias que se dedican precisamente a hacer este juego sucio para los empresarios en México. Corríjame si estoy equivocado. Esos son los que están en principio identificados, pero son muchas más. En realidad no ha habido una estadística precisa porque las formas de simulación tan complejas que se han utilizado en realidad han impedido que se conozca a fondo ese número de empresas. Hoy el gobierno, yo celebro, la verdad creo que hoy es un día de fiesta para nosotros los laboralistas, haber escuchado que ya el gobierno dijo, vamos a actuar de manera coordinada con la Secretaría del Trabajo, con el Seguro Social, con la Secretaría de Hacienda, con los instrumentos tan importantes como es los mecanismos fiscales que tenemos, ¿no? El procurador fiscal. ¿Qué ha significado para los trabajadores? Para que quede claro el tamaño de la grosería que ha sido para los de a pie, para el pueblo. ¿Qué ha significado la subcontratación? ¿A qué se les sacaba la vuelta? ¿Cómo es que le vieron la cara a tantos miles de trabajadores mexicanos? Si a mí me tenían que pagar 100 pesos, había una empresa que le decía a mi patrón, tú no te preocupes, yo voy a dar el nombre para que tú le pagues 60 pesos, con esa base le pagamos al Seguro Social, con esa base pagamos impuestos, no pagas reparto de utilidades, tú te quedas, con un ahorro y yo me quedo como empresa intermediaria con una cantidad y eso ha generado que varios abogados y empresas se vuelvan multimillonarias con el esfuerzo de los trabajadores. Es por eso que se trata de un despojo, es un abuso que afecta a millones de hombres y mujeres que viven de su trabajo. Y con la subcontratación, pues me imagino, corríjame si estoy equivocado, pues no había ni un salario digno, ni había reparto de utilidades, ni estaba yo inscrito en el Seguro Social debidamente y a la hora de pensionarme, me pensionaban con una cantidad menor, cuando me enfermaba la incapacidad me la cubrían con una cantidad menor, de repente me despedían, el día de mañana amanecía yo como trabajador de una empresa desconocida, en fin, se trataba realmente de utilizar al trabajo como un negocio para enriquecer abogados, a firmas, de una manera muy sofisticada y finalmente sin ningún beneficio para el país porque se afecta sobre todo al Seguro Social y a las finanzas públicas. Entonces, realmente, como señalamos, es un día muy importante el día de hoy cuando se habló claro del tema y se expresó que hay una voluntad política del gobierno para resolver este problema que siempre había sido un tema escondido. No quiero politizar el tema, porque estamos hablando de los pesitos con los que la gente le da de comer a su familia. Pero para aquellos que dicen que las cosas no han cambiado en México con este gobierno, carambas,
si se permitió en otros sexenios, yo no sé desde cuándo se esté permitiendo la subcontratación, pero es, con mucho respeto a la audiencia, es no tener madre. No puede ser posible que hayan estado jugando a ganar lana a costillas de los más desprotegidos, de los más vulnerables. ¿Desde cuándo tenemos claro que esta subcontratación ha hecho ricos a los más ricos? Bueno, sobre todo en los últimos 20 años se ha ido incrementando por varias razones. Una de ellas gravísima es que muchos de los funcionarios públicos eran constituían esas empresas que hacían el negocio. Por esa razón, las administraciones no resolvían el problema, o sea, eran parte del problema, no de la solución. Había además millones que se entregaban a funcionarios para que se diera este despojo por parte de los trabajadores. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el día de hoy se demostró que hay efectivamente un cambio verdadero. Cuando se habla claro y se habla en favor de la gente y se habla en favor de la seguridad social y se dice necesitamos un seguro social que dé buenos servicios, pero necesitamos que las cuotas sean auténticas. Cuando vemos esa realidad nos damos cuenta que sí estamos viviendo un cambio. Don Arturo, ¿me puede esperar mientras voy a una pausa y regreso con usted para cerrar el tema? Claro, porque además seguramente hay muchas preguntas de la gente, mucho interés acerca de acabar con esto que tanto los ha lastimado. Aguánteme tantito, voy a una pausa. Usted está viendo y escuchando La Octava. Éntrale sin miedo con un servidor, Vicente Serrano, y aquí, desde el Zócalo de la Ciudad de México, en transmisión en vivo y en directo, me comprometo a seguir hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene. Y ahí le va mi compromiso. Para mañana teníamos pactada la entrevista con Miguel Ángel Mancera, el que fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, hoy senador del no del PRD, del PAN, bueno, de la porquería que se haya convertido esa coalición PAN-PRD, ni por la Ciudad de México llegó por Chiapas, en fin, bueno, por lo que sea, el senador se había comprometido a venir a entrarle sin miedo con nosotros, nos ha cancelado, y creo, porque soy muy mal pensado, que lo hizo porque, como Jaimito el Cartero, se quería ahorrar la fatiga. ¿O será que no quería dar respuesta a esto que le voy a comentar? En el portal, sin embargo, MX, publican que el gobierno de la Ciudad de México estaría cercando por desvío de recursos, nepotismo y otras irregularidades a 12 exservidores públicos del gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y es que en 2017, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Finanzas capitalina trasladó 31 millones de pesos a la compañía GLAC Security Consultant Technology. ¿GLAC? Ah, carambas. ¿La misma de Genaro García Luna? Don Miguel Ángel Mancera, perdone que sea tan mal pensado, pero pues el que nada debe, nada teme. Si ya teníamos pactada la entrevista, ¿por qué no nos viene a decir cómo estos personajes también son acusados por desviar dinero incluso de la reconstrucción luego de los sismos? Decía mi nana, que en paz descanse, el que nada debe, nada teme. Bueno, estamos en el Zócalo capitalino y le agradezco mucho a don Arturo Alcalde, uno de los abogados laboristas más importantes de México, que continúa con nosotros para seguir hablando de estos esfuerzos, de estos pasos para acabar con la subcontratación, mal llamada en México por el término en inglés outsourcing, que tanto le ha pegado a los mexicanos de a pie, como le llamo yo al pueblo, a los trabajadores más humildes, a los que están hasta abajo de la pirámide muchas veces productiva de las empresas. Don Arturo, usted me dice que las cosas van cambiando, que son buenas señales, que es un día de buenas noticias para la gente de a pie. Totalmente, yo creo que el tema del trabajo se ha convertido en una política pública muy importante, en una definición de este gobierno, porque finalmente es de interés de la gente, es de lo que vivimos, de los hombres y mujeres que no tienen rentas, que no tienen patrimonio, pues viven de su chamba, de su salario. Y hoy vemos una reforma laboral muy importante, que hay un interés y una ley que favorece la democracia sindical, la transparencia, la recuperación salarial, y uno de esos puntos es acabar con la simulación, con ese monstruo, decíamos, de 1000 cabezas, que es la subcontratación, que despoja a los trabajadores
trabajadores y a las trabajadoras de sus derechos. Hoy, por esa razón, considero que es un día importantísimo para el laboralismo y para los trabajadores y trabajadoras de México. ¿Y qué falta para que se haga una realidad? Bueno, hoy vimos que hay una definición de poner en práctica las leyes, porque lo que sucede en México es que tenemos algunas leyes muy bonitas, no es un problema necesariamente de cambiarlas, sino de ponerlas en práctica. ¿Y qué se está haciendo? Inspecciones, se están haciendo intervenciones, se está advirtiendo a las empresas que quienes no cumplan va a tener consecuencias muy graves, se les obliga a que paguen correctamente la seguridad social conforme a su salario, se les obliga a que respeten las reglas de la negociación colectiva, que respeten la democracia sindical, que eviten y que obviamente intervenir en la vida de los sindicatos. Más del 90% de los contratos colectivos en México son falsos, hay mucha corrupción en el mundo del trabajo y es gravísimo porque no estamos hablando de cualquier cosa, es el trabajo, es nuestro esfuerzo, es nuestros sueños, es la esperanza de poder vivir bien para la familia, de retirarse con dignidad, de poder responder a los problemas de la enfermedad y finalmente de todas estas debilidades humanas. Y yo creo que hoy, por esa razón, el tema de la subcontratación pasa por alrededor de todos estos temas. Don Arturo, 20 años, penas hasta de 20 años de prisión a quienes no respeten, a quienes quieran seguir lastimando a nuestros trabajadores. ¿Es una pena fuerte? ¿Más o menos? ¿Cómo la califica usted? Bueno, yo creo que cuando se hace referencia a esas penas es cuando se conjuga esa acción con obviamente un conjunto de conductas organizadas con esa finalidad. No quiere decir que cualquier patrón que incurra en una falta vaya a ser sancionado de esa manera. Hay sanciones de otro tipo, económicas, hay obligaciones de reinstalar trabajadores o de cambiar conductas, ¿no? Eso se trata en situaciones extremas. Yo diría que no deberían preocuparse los empresarios que actúan de buena fe, aquellos que actúan correctamente. Bueno, algunos lo existen porque hay efectivamente un outsourcing malo, pero hay otro outsourcing bueno. Por eso suelen decir que es como el colesterol, ¿no? Hay uno bueno y uno malo, ¿no? Bueno, lo que se está combatiendo es el malo, ¿no? Hay algunos que son procesos productivos sanos para mejorar la productividad y yo creo que cualquier, gobierno, cualquier sociedad debería, estar conforme con eso. Pero hoy finalmente lo que se dijo es esa simulación, ese enriquecimiento de unos cuantos en contra de las gentes que ganan de por sí el salario es muy bajo en México y que de ese pequeño salario, ¿no?, todavía se le robe el 30 al 40% bajo mecanismos de simulación. Eso es lo que es indignante, de chocante, y yo creo que ese tipo de actitudes, cuando se actúa de manera maliciosa, organizada, para poder despojar a la gente, es cuando se da un delito penal y obviamente es cuando tiene consecuencias tan graves. Bueno, el hecho de que su hija, por cierto, la gente que no lo sabía, don Arturo es padre de Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo del gobierno de la Cuarta Transformación. Me quiero imaginar que en cuanto empiecen a chillar las primeras ratas, con mucho respeto lo digo, que se ponga el saco a quien le quede, pues empezarán a buscarle nuevamente de que el papá de la secretaria del Trabajo y las relaciones estas que muchas veces por cuestiones políticas los adversarios del presidente, los adversarios políticos del cambio en México han querido sacar. ¿Lo siguen golpeando con eso? No, en realidad no me preocupa en lo más mínimo porque ha estado muy claro que ella tiene su propia actividad autónoma. A mí me da mucho orgullo el trabajo que está haciendo, pero de ninguna manera yo intervengo, ni condiciono, ni me meto en sus temas. Pero no, ni siquiera si un día, oye, papá, a ver, dame tu opinión acerca de esto, porque sé que a usted le apasiona, lo veo apasionado con el tema del outsourcing. No, bueno, siempre participo en eventos académicos, ella es una gente muy estudiosa y que obviamente pues escucha y ha aprendido, es una muchacha que durante toda su vida académica estuvo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se especializó en Estados Unidos y ella es muy completa en su formación. Yo la verdad estoy muy orgulloso, pero no tengo ninguna intervención. Esa ha sido una acusación, como bien lo señalas tú, maliciosa, como hay muchas otras, para tratar de desprestigiar a este gobierno y a este cambio tan profundo que estamos viviendo y que hoy se dio una muestra de que el cambio va en serio.
un tema que nunca se tocaba, un tema totalmente... Pues no les convenía, no don les Arturo. convenía, demasiados intereses creados, y hoy se rompió un turrón, uno más de los que estaremos viviendo durante estos años. Por cierto, le mandamos un saludo a Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, y para cerrar, ¿qué mensaje le deja a los trabajadores, a la gente de a pie, don Arturo, desde su trinchera? En un día que dice usted de buenas noticias, ¿qué le dice a esos trabajadores que seguramente se estarán enfrentando a los vivales que van a querer pasar por el arco del triunfo, lo que quieran, lo que quiere hacer este gobierno? Bueno, yo les diría con toda sinceridad que estamos viviendo un cambio muy importante en el país, que debemos tener confianza en este gobierno que por primera vez está tocando temas que nunca se habían tocado. El tema del salario, el tema de la seguridad social, la salud, que muchos aspectos se están sembrando, como el tema de la seguridad, que no se pueden dar de la noche a la mañana, o todos estos temas relacionados con los institutos de salud. Imagínense, cambios tan importantes no se pueden resolver en una semana. Hay que confiar. Hay muestras de que es gente honesta, ahí no hay business. En estos gobiernos hablar de business es algo totalmente impensable, es gente honrada, gente decente que se la está jugando. Y por esa razón los trabajadores, digamos, son muy importantes. Y les corresponde hacer las denuncias cuando... Y les corresponde, hay que organizarnos, hay que organizar sindicatos democráticos, hay que aprovechar, ahora sí hay registros sindicales, ahora sí hay posibilidad de tener negociación colectiva auténtica, ahora hay gente honrada en el poder y eso es una gran noticia. Quizá no se soluciona con la honradez todo, pero es el principio, porque si no hay honradez, si no hay decencia, si no hay interés por la suerte de la gente y sobre todo de los niños, de los viejos, de las familias, las cosas no caminan y hoy estamos viviendo una nueva realidad y eso lo está demostrando día con día las políticas del gobierno. Don Arturo, le agradezco mucho que nos acompañe, ojalá que sea la primera de muchas oportunidades Claro que tengamos de escuchar sus opiniones. ¿Le interesa lo que pasa en Estados Unidos? Claro que sí. Vamos.